A continuación, soluciones a tu alcance con la licenciada Fabiola Blondet, especialista en salud mental, la ayuda que tú necesitas para resolver tus problemas de salud mental, social y otros. Comienza en este momento. Disfrútalo a través de la Primera de Mayagüez, la WPRA 990, WPRA990.com y a través de Tuning Radio, que llega a ti gracias a Neurologic Music Therapy, Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Supermercado Natucentro, Salud es Natucentro, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde tu salud y satisfacción son nuestra prioridad. Sapnos Clinic del Dr. Fajed, Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan, Mayagüez Medical Center. Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de Soluciones a tu alcance. Hoy estaremos conversando sobre el tema de la mediación de conflicto. Es un tema importante porque en la vida diaria a veces tenemos diferentes situaciones y no necesariamente hay que recurrir a los extremos. A veces, mediante un diálogo donde existe una mediadora, se pueden llegar a acuerdos de una forma saludable para ambas partes. Y para eso nos estará orientando Eileen Hernández Vélez. Ella es supervisora del Centro de Mediación de Conflicto en el Tribunal de Mayagüez. Bienvenida. Bienvenida, gracias por la invitación. Bueno, amigos, de estar aquí. Ella es una excelente mediadora, hace mucho tiempo yo la conozco, así que de hecho somos colegas, que yo también estudié mediación, no sé que ustedes no lo saben, pero esa es otra de las cositas más que yo tengo mucho conocimiento sobre el área, así que es un área que yo sé que les va a ayudar mucho a ustedes a ampliar sus conocimientos y las opciones que tienen para mejorar su calidad de vida cuando tengan situaciones legales. Así que manténganse en sintonía, que comenzamos luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la Primera. Les habla Fabiola Blondet. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan al escuchar nuestro programa y a los patrocinadores, que son los que se anuncian, por hacer posible estar aquí con ustedes. Así que les invitamos también a escuchar nuestros anuncios y cuando necesiten un servicio, recuerden patrocinar a aquellos que sin conocerte pensaron en ti. ¿Qué es lo que hay? Pide que hay. ¿Qué es lo que hay? Pide que hay. Arranca ahora en un Toyota de Toyota San Sebastián. Llama al 919-7345 y pide que hay. Móntate en un Toyota nuevo, usado, reposeído, desde cero pronto y 199 mensuales. Y aceptamos tu auto usado en trading con o sin deuda. No importa la condición. Toyota San Sebastián, carretera 111. 919-7345. 919-7345. Ven y pide que hay. ¿Tienes dificultad para mantenerte dormido? ¿Despiertas mucho antes de la hora acostumbrada? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, padeces de insomnio. Algunos factores como preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales. Sin embargo, existen condiciones como apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. Existen varias alternativas para dormir bien sin necesidad de medicamentos. Para más información, llama a Somnos Clinic del Dr. Fajed a su oficina de Mayagüez, 787-986-7273, Ponce 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Coto Laurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el Plan de Gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales,
frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud. Salud en Natucentro. Puerto Rico lo pidió y los vamos a complacer. Se extiende el autoliquidatón de Mayagüez Ford, la liquidación de autos más grande. Llama al 919-0303 y aprovecha. Autos nuevos, usados, demos, reposeídos, con descuentos de hasta $5,000. Intereses desde el 0%. Pagos desde 189 mensuales. Y aquí pagamos más por tu trading. Autoliquidatón de Mayagüez Ford, carretera número 2, Marginal frente a Sam's. 919-0303. 919-0303. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance, aquí muy bien acompañada de Eileen Hernández, mediadora de conflictos, supervisora en el Tribunal de Mayagüez. Bienvenida, Eileen, nuevamente. Sí, un placer estar aquí contigo. Sí, y bueno, para que los amigos de Radio Escucha tengan una idea de en qué consiste una mediación de conflicto. Bueno, esto es un proceso de mediación, pero un poco voy a hablar primero de los centros de mediación de conflictos, que es un programa de la rama judicial que el propósito es que las personas puedan llegar hasta un centro, personas que tienen conflictos, solos no lo pueden resolver e interesan buscar alternativas para poderlos resolver. Ahí es donde van a nuestra oficina, que es el Centro de Mediación de Conflictos, se reúnen con un mediador y ese mediador le va a entrevistar, va a haber una entrevista inicial que es confidencial y privada. La persona le va a explicar el conflicto, el mediador le va a decir las alternativas, lo orienta, que es el primer servicio que ofrecemos, y el segundo servicio, que es mediación. Mediación no es otra cosa que una reunión entre las partes en conflicto, donde esas personas van a proponer cuáles son las alternativas de acuerdo al criterio de ellos para poder solucionar el conflicto que tienen. El mediador, la función va a ser facilitar el proceso y el diálogo en esa toma de decisiones de esos clientes. Si logran un acuerdo, se redacta por escrito y se da por concluida el proceso de mediación. ¿Qué tipo de conflictos, verdad? Porque tal vez los amigos de Radio Escucha, acuérdate que la palabra conflicto es tan amplia, porque tenemos 1000 conflictos todos los días, hasta para llegar a veces a los lugares el tapón es un conflicto. Así que es importante explicar cuáles son los conflictos que aplican para un proceso de mediación. Bueno, nosotros los tenemos tipificados o hemos hecho una clasificación y son los siguientes. El primero es convivencia social. ¿Qué tipos de casos están dentro de esa convivencia social? Pues son los conflictos de ruidos por equipo de música, vecinos que tienen diferentes... Eso es a cada rato. Que van a veces al tribunal a solicitar órdenes 140, de protección por acecho, porque dicen que el vecino le está molestando. O que les altera la paz, no les permite descansar. Eso pues, se da mucho. Eso es uno de los conflictos que más se da, por música, por... colindancia, que hay una pared colindante y uno dice que es de uno y el otro dice que es del otro, problemas por árboles en colindancia que afectan la convivencia de las personas. En convivencia social son diferentes tipos de casos que afectan a la comunidad. Así que ahí es bastante amplia la gama de casos que la vamos a
tipificar dentro de convivencia social. Problemas de sanidad, crianza de animales, a veces las personas, y esto también se da con frecuencia por perros que ladran demasiado, no pueden descansar, y a veces la solución está en ubicarlos quizás en otra área de la casa, pero no se han podido comunicar entre ellos. Sí, que empiezan a discutir entre vecinos y surgen, de que tu perro ladra mucho y no me deja dormir, y entonces terminan yendo al tribunal a radicar órdenes de protección y también querella. Y se insultan los vecinos y empieza a surgir este conflicto, que es que no nos ponemos de acuerdo, pero tenemos una situación y vamos a convivir en esa comunidad. Así que la persona se ve obligada a buscar un recurso y por eso, por lo general, es que llega hasta un centro de mediación. Muchas veces no quieren invertir económicamente, lo que quieren es resolver de una manera rápida. Y el proceso de mediación, una de las ventajas es que el conflicto, si las partes van voluntariamente y están en disposición de negociar, pues puede que surja ese acuerdo que tanto están buscando Pero los siempre ciudadanos. es una de las partes quien va a solicitar la mediación. Sí. Porque es bien raro que ambas partes se pongan de acuerdo para llegar hasta la oficina. Para llegar hasta la oficina. Si me preguntas cómo es que llegan a utilizar el servicio, hay diferentes maneras. Nosotros recibimos casos que nosotros le llamamos walk-in, voluntarios, por iniciativa propia. Pues ese es el cliente que llega por primera vez a un tribunal, llega a nuestra oficina y ahí nosotros le orientamos sobre las diferentes alternativas. Están los casos, un detalle bien importante para esa persona que nos está escuchando, que quiere resolver el conflicto de una manera rápida y en un lugar donde las personas sean imparciales, que para nosotros abrir un caso, luego de entrevistarlos y evaluar si el caso es adecuado para mediación, tenemos que tener la dirección postal de la otra parte, porque es la única manera en que podemos citar al otro cliente. ¿Y cómo les consta que le llegó la citación? ¿Cuándo es por correo? Nosotros enviamos, tenemos que esperar que llegue el día de la cita. A menos que no sea devuelta la cita, no tenemos conocimiento de si llegó o no llegó. Sí, porque, por ejemplo, en algunos casos, pues cuando es por medio de un tribunal, a veces va el alguacil a citar personalmente y ya ahí consta de que se le notificó que fue citado. En un momento dado, los centros de mediación tenían el privilegio de utilizar a los alguaciles, pero en su eventualidad nos eliminaron ese privilegio y ahora ese privilegio solamente lo utilizan los jueces. Así que la única manera que tenemos es que la persona traiga la dirección postal, porque ya no se puede utilizar los alguaciles. Y en estos casos que son, por ejemplo, para herencias o cuando las personas también se divorcian o están en un proceso de separación con planes de divorcio, ¿también pueden acudir a la oficina? Bueno, nosotros tenemos otra de las tipologías de casos en las relaciones de pareja y asuntos de menores, y ese caso que me estás hablando en particular cae dentro de esa tipología. Puede surgir que unos clientes, unas personas, están en un proceso de separación y quieren adelantar, por ejemplo, establecer una pensión alimentaria o unas relaciones filiales, que puede ser materno-filial o paterno-filial, dependiendo de la situación en particular. Esos clientes, cuando van a nuestra oficina, uno de los aspectos bien importantes en estos casos de pareja es que en la entrevista inicial le vamos a administrar un cuestionario sobre violencia doméstica para evaluar si el caso es adecuado o no para resolver esas controversias que ellos quieren resolver. Pero típicamente sí hemos visto casos, y yo he tenido la experiencia que clientes están en este proceso de separarse y quieren negociar unos puntos en específico, incluso cómo nos vamos a divorciar. ¿Bajo qué causal nos vamos a divorciar? ¿Qué vamos a hacer con los menores si estamos ya separados? ¿Cómo va a darse ese plan de visita? Y en términos de la pensión alimentaria, pues nuestro deber cuando van al centro de mediación
que ese es el rol del mediador, es educar y orientar a ese cliente, también le vamos a explicar las diferentes alternativas que se proveen en el tribunal para que el cliente tenga diferentes opciones y pueda decidir si lo que quiere es realmente el proceso de mediación o quiere asesorarse con un abogado antes de tomar unas decisiones, o quiere radicar un caso de pensión alimentaria, aunque no se hayan divorciado, pero ya están separados. Así que nuestro deber es orientar para que el cliente tenga el conocimiento de las posibles alternativas a esa situación. Fíjate, y en esos casos que estás mencionando, que están en planes de divorcio y llegan a la oficina de mediación para hacer unos acuerdos, si logran a un consentimiento, ¿verdad?, entre ambas partes, eso cómo ustedes lo manejan, ¿verdad? Porque ustedes son mediadores, pero bajo un abogado es que terminan divorciándose, o ustedes pueden encaminarlos a eso al ser mediadores y haber un consentimiento mutuo. Bueno, vamos quizás a dividir un poco la pregunta. Cuando las personas están en ese proceso de divorcio y llegan a nuestra oficina, pero no lo han comenzado, lo están pensando. Y, por ejemplo, llega a un consenso, mira, realmente ya sabemos que queremos divorciarnos. Nosotros los mediadores no divorciamos. Por eso. Quiere decir que nosotros le vamos a orientar a que se asesore legalmente para que comience el proceso en el tribunal, pero también existe en el tribunal una oficina que se llama PROCE, para litigantes por derecho propio. Quiere decir que como parte de la orientación le vamos a explicar a ese cliente que puede ir a esa oficina, a PROCE, a la oficina de PROCE, orientarse que es en el primer piso. En el primer piso del centro judicial, y pueden ir ahí, orientarse sobre ese divorcio por consentimiento mutuo y derecho propio. Y esto es un proceso que por lo general nosotros lo referimos a ellos allá, y ellos eventualmente lo van a referir a nosotros nuevamente. ¿Por qué? Porque el cliente puede ir a nuestra oficina, no querer mediación y decir, no, queremos comenzar el proceso de divorcio. No quieren la mediación, quieren comenzar el proceso. Pues el proceso, si va a ser por derecho propio, el primer paso es ir a esa oficina. Y ellos lo van a orientar sobre los pasos para hacer ese proceso de divorcio por consentimiento mutuo y derecho propio, y ahí estamos nosotros. Luego que ellos van a coger un adiestramiento que le dan sobre lo que es el consentimiento mutuo, que se trabaja con servicios legales, ellos pasan a nuestra oficina para acordar los puntos que son el divorcio por consentimiento mutuo, que por ejemplo es quién va a tener la custodia de los menores, las relaciones paterno o materno-filial, dependiendo quién va a tener la custodia, van a definir la pensión alimentaria, la sociedad ganancial, cómo la van a dividir. Son 5 puntos que ellos tienen que manejar, y faltó el de patria potestad. Entonces, una vez los refieren de PROCE a nuestra oficina, en un caso como este en particular, ellos logran los acuerdos, y ese acuerdo ellos lo van a adjuntar a unos documentos que ellos llenan o a la petición de divorcio que ellos mismos van a radicar en el tribunal, porque como es por derecho propio, ellos mismos radican. Estamos hablando de uno de los casos que está dentro de conflictos de relaciones de pareja y asuntos de menores, pero hay otras situaciones que caen dentro de estos casos, que ya quizás me vas a preguntar sobre los otros casos que caen dentro de esa tipología. ¿Cuáles son los más comunes que ustedes ven en la oficina? De familia. Por ejemplo, los casos que los jueces refieren más es de la sala de familia y menores. Básicamente los de relaciones paterno-materno-filial, y estamos viendo los casos de pensión entre parientes cuando ya los menores dejaron de serlo, cumplen los 21 años, papá solicita que termine la pensión alimentaria. El tribunal está refiriendo esos casos para que el hijo y el padre pues puedan lograr una pensión entre parientes, ya como hijo adulto. Ese es uno de los casos que últimamente están llegando con bastante frecuencia. Y el de relaciones filiales, para decidir los horarios de recoger los menores, de entregarlos, dónde, quién los va a recoger,
cómo van a manejar los periodos de Navidad, que básicamente todo está bien hasta que llega esa época y ellos quieren, cada papá quiere estar con sus hijos. Eso se convierte en un conflicto que llega al tribunal. Puede llegar directamente a nuestra oficina o puede llegar porque el juez de familia lo refiera. En estos casos es bueno que la ciudadanía sepa que si ya hay un caso donde se estableció y hay una resolución de relaciones filiales, si ellos van a nuestra oficina y nosotros evaluamos y entendemos que podemos coger el caso, ellos están obligados a radicar el acuerdo de nosotros, porque ese caso no fue referido por el juez. Así que lo pueden hacer, pero tiene que haber un compromiso de radicar ese acuerdo porque ya hay una resolución por el tribunal. Sí. Y están los casos que el juez envía, que nosotros una vez logran el acuerdo, entonces enviamos nosotros ese acuerdo al tribunal y si el juez lo aprueba, lo emite como una orden para cumplir. No, y hay muchas cosas, en muchos casos, por ejemplo, estas parejas que se separan porque una de las partes se enamoró por otro lado, sí. Entonces tienen hijos y cuando los hijos van a estar con la parte que tiene, con la otra parte que tiene pareja que ya, tiene ya pareja, pero que es una pareja que tiene desde antes de haber resuelto, empiezan los ataques de cuernos. Eso y entonces que si yo no quiero dejar que mis hijos se vayan con papá porque él está con la otra y yo no quiero que tengan contacto con la otra, y esos son bochinches. Porque entonces él, que si no me puedes controlar, etcétera, etcétera. Entonces, y terminan los nenes afectándose terriblemente. Por eso el proceso de mediación es un proceso que le da la oportunidad a las personas de buscar ese arreglo que tienen que hacer para resolver ese tipo de situación que estás hablando. Y ahí es bien importante la intervención de ese mediador como facilitador, como una persona que va a educar a esa parte que viene molesta o molesto, porque hay unos menores y nosotros tenemos que concientizar de que hay que resolver el conflicto porque queriendo a los hijos los están afectando. Sí. Y la niñez tiene prioridad. Y debe tener prioridad. Es que a veces usan los hijos para castigar a papá o a mamá, dependiendo de quién fue el que dejó y dónde están los resentimientos. Pues a veces los pobres muchachos son los que terminan recibiendo el impacto mayor. Pero entonces, esos casos en particular, cuando llegan a la oficina de mediación, que tal vez posiblemente la parte que está pidiendo la mediación básicamente es la parte que no está sufriendo tanto, que es quien dejó, porque la parte que está resentida, por lo general, lo que quiere es guerra y descargar el coraje. Esos casos en particular, supongo que ustedes los atienden en días distintos, horas distintas o en cuartos distintos. ¿Cómo ustedes bregan con esos casitos? Bueno, porque no creo que sean juntos. ¿O sí? ¿Cómo lo hacen? Es que depende. Cada caso es particular. Lo primero, y lo que mencioné en un momento dado, es que nosotros orientamos individualmente a cada cliente. En ese tipo de casos administramos el cuestionario. Vamos a suponer que luego de administrado el cuestionario, entendemos que el caso es adecuado. Como entrevistamos a la persona individualmente y el mediador tiene la tarea de identificar qué es lo que quiere resolver el cliente. Tenemos esta persona, que es la que me estás hablando, que es la persona que viene con coraje, que viene con mucha molestia. Pues una de las funciones de ese mediador es trabajar con esa molestia que está trayendo el cliente. Porque nosotros tenemos que enfocar a ese cliente que una cosa son las emociones y otra es el conflicto. Una de las estrategias que yo utilizo, particularmente cuando veo mucho coraje en una parte o en las dos partes, que luego que lo entrevisto y escucho, y yo voy a mencionar que escucho y escucho a la persona, porque a veces la persona necesita tiempo. Yo tengo que evaluar el timing, si en ese momento que la persona tiene ese coraje, identificar que no es el momento para hacer el proceso de mediación. Y yo puedo citar en una segunda ocasión o en una tercera ocasión, y yo debo haber trabajado con eso que siente ese cliente.
Porque una vez la persona puede separar el conflicto del coraje, hay más posibilidad de que haya un acuerdo. Así que hay que trabajar mucho con la racionalidad del conflicto. Ujú. Una cosa es el problema que tienes o la situación y otra cosa es el coraje que tienes. Pero los ponen en cuartos aparte. No o los necesariamente, sientan juntos. dependiendo del caso y de la evaluación que vamos a usar con el protocolo de los casos de familia. Si no ha habido violencia doméstica y hemos trabajado las molestias de estos clientes y ya ellos están en disposición de negociar, de traer alternativas, porque yo tengo que enfocar a ese cliente a, este es tu problema, pero ¿qué alternativas le vas a ofrecer a la otra parte? No podemos traer a ese cliente solamente dejarlo en el conflicto. La función mía es llevarlo a cómo vamos a resolver el conflicto. Hay casos, si no ha habido violencia doméstica y las partes están en disposición de negociar y han trabajado su coraje aparte, que yo lo voy a ver en conjunto. Y hay casos que los voy a ver por caucus, que es una mediación por separado. Ujú. El cliente me autoriza a mí a ofrecerle las alternativas que quiere a la otra persona. No podemos sacar de perspectiva que la mediación va dirigida a resolver el conflicto y que cada cliente debe haber discutido con el mediador cuáles son las posibles alternativas que le va a proponer a la otra parte. Yo le explico a los clientes, si yo voy a abrir un caso con usted, usted tiene que estar dispuesta a ser flexible, a escuchar la otra parte, porque para lograr un acuerdo no solamente se puede trabajar con la percepción de ese único cliente o con las alternativas que él va a traer. Así que yo tengo que evaluar si hay flexibilidad para escuchar a la otra persona y para atender las necesidades de la otra persona. En un momento dado, ¿verdad? Porque para que exista la mediación, primero hay que conocer el terreno. Cuando ustedes hacen eso, y cuando me refiero a terreno, no me refiero a propiedad, Sí, estás hablando. me refiero a las partes, qué esperar de cada una. En ese proceso, primero te entrevistas individual con cada uno y tratas de ver hasta cómo ellos están emocionalmente preparados para manejar una negociación. Esa es una precisamente de las labores del mediador. El mediador en la entrevista inicial con cada uno va a evaluar, primero tiene que identificar cuál es la necesidad. Y luego entonces los unen. Luego, cuando ya cada cliente ha pasado por esa entrevista, conoce lo que es la mediación, conoce que es voluntario, que tiene que haber disposición, que tiene que identificar cuáles son las posibles alternativas que le va a ofrecer la otra parte, entonces es que yo voy a reunir a los clientes. Si eso no ha pasado, si ese proceso no se ha dado, no está maduro para un proceso de mediación. Y esos procesos que mencionas, ¿tú los citas un mismo día y están expuestos a verse en una salita de espera, o tú los citas días aparte para, ¿verdad?, para tantear a cada uno y conversar con cada uno? ¿Cómo se maneja eso? Te lo pregunto porque he tenido situaciones de personas que no se han atrevido a ir a la oficina, no por no iniciar un proceso de mediación, sino por no encontrarse en una sala de espera a la otra parte, porque le da estrés estar en un mismo cuarto sin alguien que esté pues monitoreando la situación. Porque aunque a veces no hay violencia, el conflicto como tal siempre trae resentimientos, coraje. Hay unas emociones que vienen acompañadas del conflicto. Mira. Entonces, por eso te pregunto, porque a veces ese es uno de los impedimentos o una de las razones, vamos a ponerlo así, de que no se atreven a llegar a la oficina por esa Es que por lo general, en ese primer contacto que el cliente tiene con el mediador, esa persona va sola ese día. Uh-huh, claro. Y ahí nosotros, una vez le explicamos en qué consiste el proceso, cómo es el proceso de mediación, que hay mediaciones en conjunto por separado,
ya la persona está segura de que quiere mediación y le hemos explicado cuál es el proceso, cuando citamos entonces a las 2 personas. Ya hemos identificado o identificamos luego de entrevistar la otra parte si el proceso se va a dar en conjunto o por separado. Pero va a haber un momento con probabilidad de que ellos se van a ver. Ahora, si un cliente en una entrevista me expresa que se siente intimidado, que no se siente cómodo, probablemente ese caso no es adecuado para mediación. Y entonces, en esos casos particulares, ¿qué ustedes hacen? Se refiere el caso a un abogado, a que la persona se asesore para comenzar entonces el proceso que ellos quieren en otro foro, no en mediación. Porque la mediación requiere de un contacto que aunque sea mínimo lo van a tener. Pero si la persona te está expresando que se siente intimidada, eso es un caso no adecuado para mediación. Por eso es tan importante la entrevista inicial, para cernir dónde está esa persona con relación a ese conflicto, cuán preparada está esa persona para decirle al otro cliente qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Así que con estos casos tenemos que ser sumamente cuidadosos, más si ha habido violencia. No, y en cierta forma, pues, es mucho más relax una mediación que ya cuando tienes que recurrir a un proceso con abogado, porque ya cuando es con abogado llegas al juez y esas salas son bien cargadas. Y no solo que sean cargadas, es que no tienes privacidad tampoco, porque en la sala del tribunal, pues, hay mucha gente que están ahí, que están escuchando los problemas de los otros. Precisamente, que es bueno que me traigas eso, porque el proceso de mediación se da de forma privada y confidencial. Sí, en la oficina. Que va a ser en una oficina, no hay alguaciles. Más relax. Solamente están los clientes con el mediador. Y nosotros tratamos en nuestra oficina de que ese cliente se sienta, es establecer esa empatía para que ese cliente se sienta confiado. Y tengo que mencionar que en la oficina de mediación de conflicto que está en el tribunal son consejeras profesionales. Tenemos un background de consejería. Por eso es que yo menciono que somos colegas. Exacto. Y eso ayuda en términos de las estrategias que vas a utilizar con ese cliente, de que tienes que establecer una empatía, tiene que sentirse confiada la persona. Pero yo invito a los clientes que pasen por nuestra oficina, no importa el conflicto, que ellos lleguen por lo menos a una primera orientación. Una vez se orienten, ya ellos van a tener, van a saber qué alternativas tienen. Y entonces van a pasar a la parte que es, voy a evaluar esas alternativas y decido si quiero mediación o no es mediación lo que quiero. Porque a veces la gente va con la expectativa de que se va a mediar el caso. Pero cuando lo entrevistamos nos damos cuenta que la persona no es flexible, que no quiere dar su brazo a torcer. Que no quiere mediar. Entonces, quiere mediar de palabra porque te lo dice, pero cuando uno le pregunta, ¿y estás dispuesto a escuchar la otra parte? Y si esta otra parte te trae una alternativa diferente a la que quieres, ¿lo vas a escuchar? ¿Lo vas a considerar? No. Si la respuesta es no, ese caso no es para mediación. Claro. Seguro. Así que ya entonces ahí caería en manos de un juez que decide y tal vez no decida lo que tal vez se pudo haber resuelto en una mediación. Bueno, esa es la realidad. Es importante saber que dentro de la función nosotros le vamos a hablar de alternativas, pero no todas las alternativas están con un juez o en el tribunal. Puede ser una agencia, como DACO, todo gerencia de permiso, del tipo de caso que... Así es. Bueno, ahora nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero uno de los conflictos que me gustaría conversar contigo cuando regresemos es estos revoluces que a veces pasan con los muchachos en las escuelas, que a veces se agarran por los pelos y se dan bofetas y qué sé yo, y llegan después con querella. Pues me gustaría que habláramos de eso luego de la pausa. En breve regresamos con soluciones a tu alcance a través de la primera. ¿Alguna vez has pensado qué hago con mis padres? No hay duda de que los hijos adultos enfrentan un dilema sumamente crítico en cuanto a qué hacer con sus padres al momento de necesitar algún tipo de apoyo especializado. La doctora Ada Padró, psicóloga gerontóloga, les ofrece servicio de respiro para hijos adultos que brinda atención geriátrica a domicilio a familias que necesitan apoyo en el cuidado de sus envejecientes. Incluye tareas domésticas, aseo personal, preparación de alimentos,
seguimiento, monitoreo de sus signos vitales, ejercicios de estimulación cognitiva y motora, cuidando a tu familia como si fuera la nuestra. Para más información, llama al 787-690-1660 o correo electrónico serviciosdecuido@gmail.com. ¿Tienes dificultad para mantenerte dormido? ¿Despiertas mucho antes de la hora acostumbrada? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, padeces de insomnio. Algunos factores como preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales. Sin embargo, existen condiciones como apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. Existen varias alternativas para dormir bien sin necesidad de medicamentos. Para más información, llama a Somnos Clinic del Dr. Fajet a su oficina de Mayagüez 787-986-7273, Ponce 290-5577. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, con facilidades en Juana Díaz, Ponce, Cotolaurel, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez, Aguadilla y San Sebastián. Realizamos pruebas de matrimonio con resultados el mismo día en la mayoría de los casos. Llame para coordinar su servicio al hogar y oficina. Pruebas de dopaje para individuos, compañías y empresas. Pruebas de paternidad. Aceptamos la mayoría de los planes médicos privados, Medicare, Medicare Advantage y el plan de gobierno de Puerto Rico. Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde su salud y satisfacción son nuestra prioridad. Visítenos en milaboratoriopr.com. ¿Quieres ser parte de la mejor organización de jóvenes líderes? La Cámara Junior Internacional es una organización sin fines de lucro para jóvenes de 18 a 40 años. Ofrece oportunidades de desarrollo para crear cambios positivos a través del trabajo comunitario. Únete a la Cámara Junior Internacional y con tus acciones contribuyes a crear un mundo mejor. Puedes encontrarnos en Facebook JCI Puerto Rico, escribirnos a nuestro correo electrónico jcipuertorico@gmail.com. Contamos contigo. Puerto Rico lo pidió y los vamos a complacer. Se extiende el autoliquidatón de Mayagüez Ford, la liquidación de autos más grande. Llama al 919-0303 y aprovecha. Autos nuevos, usados, demos, reposeídos, con descuentos de hasta $5,000. Intereses desde el 0%. Pagos desde 189 mensuales. Y aquí pagamos más por tu trading. Autoliquidatón de Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's. 919-0303. 919-0303. ¿Alguna vez te orientaron sobre el impacto positivo que tiene la música como terapia para condiciones neurológicas como Alzheimer, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, Parkinson, síndrome Down, autismo u otras alteraciones? La musicoterapia neurológica es la aplicación terapéutica de la música en disfunciones motoras sensoriales y cognitivas que provoca motivación, mejora la comunicación e interacción social. A través de la música se activan sistemas que procesan el lenguaje, habla, percepción auditiva, la atención, memoria, control ejecutivo y motriz. Mejora la calidad de vida de tu ser querido mientras disfruta la terapia. Visita Neurologic Music Therapy con el terapeuta Daniel Loyola. Oficina en Mayagüez, calle Dr. Nelson Perea, 23A. Para cita, llama al 787-255-9990. Se aceptan planes médicos. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Ahora continuamos con Soluciones a tu alcance por la Primera de Mayagüez. Regresamos con Soluciones a tu alcance, conversando con Eileen Hernández en relación a mediación de conflicto y todos los casitos, todos los conflictos que ellos se pueden abarcar en la oficina del tribunal, porque la oficina en la cual ellos están atendiendo a los clientes en el tribunal.
una de las preguntas que me quedé antes de irnos a la pausa es sobre los muchachos que a veces en las escuelas tienen tremendas riñas, que se agarran hasta por los pelos y se aruñan y se dan, y bueno, un revolú. Y esos casitos pasan con bastante frecuencia. A veces han surgido, ¿verdad?, situaciones donde los papás han ido directamente a radicar querellas en la policía y se han visto, ¿verdad?, mediante un proceso judicial que pues tú sabes que es bastante fuerte cuando estamos hablando de menores. Pero bueno, cada caso es bien particular y tal vez algunos casos ameritan, pero no necesariamente todos. Entonces, ¿cuáles son los que ustedes manejan en la oficina? Porque sé que de esos te llegan muchos. Bueno, los casos de menores pueden venir de muchas formas. Pueden ser referidos por la escuela, puede ser que ellos vayan voluntariamente. También tenemos casos que son los referidos por el procurador de menores. Estos casos son los que, por ejemplo, los papás hicieron una querella en la policía, son consultados con el procurador de menores y los procuradores de menores identifican que la mediación puede utilizarse en este caso. Los envían, los refieren, nos hacen un referido, nos llaman, le damos... O sea que el procurador los refiere es directamente. el que los refiere a mediación. No es que de la escuela los refieran a mediación, sino que eso tiene un protocolo. Podría ser que de la escuela los refirieran, pero los casos que han hecho querella en la policía, que son ya consultados con el procurador de menores, entonces esos casos pueden ser referidos, ellos evalúan si la mediación puede ser una alternativa, citamos a las partes, los refieren a nuestra oficina, los atendemos y son casos que nos gustan mucho trabajar porque por lo general los menores tienen una capacidad de buscar soluciones, de resolver entre ellos, quizás más que los adultos, porque son compañeros de escuela, han tenido una relación. Perdonan más fácil en muchos casos, ¿verdad? Son más... No sé, los nenes a veces se agarran hasta dentro del pelo, se insultan, pero después tienen una capacidad de perdonar. Exactamente. Y de sanar más fácil que los adultos que se quedan con tanto resentimiento. Yo creo que tenemos que reconocer que ellos tienen una capacidad de resolver la situación y lo ven quizás diferente a como el adulto lo trabaja. Sí. Además son compañeros de escuela muchas veces que se están viendo, que se van a ver el próximo año y ellos por lo general tienen interés de resolver. Ahora bien, estos casos tienen que estar acompañados con sus padres. El día que van a la entrevista inicial y en el proceso de mediación se puede dar de diferentes formas. Nosotros podemos pedir la autorización a los padres para que los menores puedan negociar juntos, solos. Claro, si logran un acuerdo, el papá ¿solo tiene que firmar. ¿O hay alguien que esté, o el mediador puede estar presente? El mediador siempre está presente. Ok, por eso. Porque la mediación precisamente va a haber una persona que va a ser el que va a facilitar, que es el que conocemos como mediador. Pero los papás no. Bueno. ¿Se lo permiten? Algunos papás sí lo permiten. ¿Sí? Por lo menos muchos papás, en mi experiencia, permiten que los nenes negocien. Todo va a depender quizás del tipo de caso que se va a trabajar. Hay papás que entienden que eso fue una situación entre menores y que ellos son los que deben resolver la situación y le permiten que entren solos a la mediación, pero primero se han entrevistado con los padres, porque ellos son los que le suplen la capacidad al menor. Pero para mí es bien interesante como mediadora trabajar los casos con ellos, jóvenes de 12, 14, 15 años. Sí, que porque ellos tienen una capacidad para resolver la situación y por lo general terminan con acuerdo. Aunque hay una diferencia entre una riña aislada que surge, vamos a suponer que tuvieron una diferencia, un coraje, y reaccionaron y se dieron hasta dentro del pelo, que eso pasa. Pero también están estos casitos que son bastante delicados, los que son víctimas del bullying, que ya entonces ahí hay una situación más compleja porque existe un agresor y una víctima, y un agresor no se define por un incidente aislado. Un caso de agresión es un incidente aislado, pero el bullying no es un incidente aislado, es un patrón de conducta. Entonces ya cuando hay un patrón de conducta, la parte que es víctima
se le puede incluso hacer difícil entrar en una mediación porque puede sentir temor y mucha ansiedad hacia la otra parte, que es la agresora. ¿Esos casos les han llegado a ustedes a la oficina de mediación? ¿Cómo ustedes los han manejado? ¿O han regresado hacia atrás, hacia la oficina de la procuradora? Quizás no es el caso que más llega a la oficina, no es el más que se trabaja en menores, pero como nosotros entrevistamos individualmente, vamos a evaluar si realmente ese caso es adecuado o no, habiendo un patrón de hostigamiento, lo que llamamos el bullying, claro, o de acoso. Así que todo va a depender del tipo de caso y quizás del grado. En el momento que llegue a nuestra oficina, cuántos eventos han pasado y cómo se sienten las personas. Porque bien lo definiste, no es lo mismo un patrón que lleva años a una situación que ocurrió en 2 ocasiones. Que, no es lo mismo. Que, por ejemplo, que a veces nos pasa que ocurrió en 2 ocasiones y ya uno de los papás determinó que se va a llevar el menor de la escuela. Pero quieren resolver, pero ya dentro de lo mismo que están hablando, ya una parte sabe, mira, no lo voy a volver a ver frecuentemente porque no va a estar en mi escuela. Así que eso va a depender del tipo de caso y de la situación particular de esos jóvenes que están pasando por ese proceso. Y cómo los papás lo manejan también. Sí, los papás es importante porque probablemente como el papá resuelva los conflictos, ese es el modelo para que los menores también resuelvan. Y en esos casos que son de menores, antes de verla pasar a otros temas de conflicto que ustedes manejan, en esos casos también tratan de hacer algún tipo de mediación o acuerdo con los papás en relación al problema que tienen con los menores. A veces el papá es fundamental en la supervisión que se le va a dar ese compromiso que está haciendo el menor. Y es parte entonces del proceso en términos de los acuerdos. Por ejemplo, que el papá se comprometa a supervisar el menor más frecuentemente, visitar la escuela, así que depende del tipo de caso. Sería importante que el papá también se comprometiera en el acuerdo. Todo va a depender. Eso es importante. Y entonces, en relación, ¿verdad? Volviendo al tema de ahorita que estábamos hablando de los diferentes casos de conflicto que ustedes atienden. ¿Qué tú me quieres añadir? Porque ya no nos queda tanto tiempo. Bueno, como quiera, para concluir con lo de los menores, sabemos que pueden ser referidos por el procurador, pueden ir por iniciativa propia, referidos por la escuela, o el juez antes de la vista adjudicativa lo puede referir para concluir ese tema. Otro de los tipos de casos que vemos básicamente son los de convivencia familiar, y ahí entran estos casos del cuidado de envejecientes. El papá está enfermo, la mamá, no se ponen de acuerdo los hermanos cómo cuidarlo. Ay, ese es un tema que yo hasta he traído aquí en el programa, lo de cuidado de envejecientes. Es un tema delicado y es un tema que es un tipo de caso que nosotros estamos atendiendo y que obviamente no es tan sencillo. Y es importante. Yo lo he traído con la doctora Ada Padrón, he conversado sobre ese tema del cuidado de envejecientes. Y una de las cosas que más drenan es cuando todos los hermanos responsabilizan a uno en particular. Que pasa con frecuencia eso. Y entonces en esos casos puede ir ese hermano que se siente drenado a buscar a la oficina de mediación de conflicto para buscar un acuerdo. Sí, nos tiene que traer la dirección. ¿Y cómo se maneja? Entonces? Nosotros entrevistamos a todos los hermanos por separado, escuchamos de qué manera se pueden comprometer a ese cuidado, cuáles son las alternativas que van a ofrecer. Los reunimos, pero ciertamente es uno de los casos que pudieran ser complicados en términos de las relaciones que han tenido estas personas con su papá, con sus otros hermanos, y que a veces tiene el agravante que son personas mayores cuidando a un envejeciente, envejecientes cuidando a envejecientes, personas que tienen compromiso o que económicamente no pueden aportar porque no tienen el dinero para el cuidado de ese papá. Así que esto es un caso que muchas veces resulta complicado para lograr un acuerdo, pero es uno de los casos que estamos viendo. Estamos también trabajando casos, le llamamos contractuales porque ha habido un contrato entre las partes, casero, inquilino, una persona quedó en hacerte un trabajo de reparación en tu casa y no cumplió con los términos de lo contratado. Así que dentro del área contractual hay un sinnúmero de
de casos como no Sí, me ha cumplido o sea, con la que garantía. hasta incumplimiento de de contrato también llegan a mediación. Sí, ahí vienen muchos de casero inquilino, que quieren que desaloje el casero, quiere que desaloje la otra persona por incumplimiento de contrato y no quiere utilizar el recurso del tribunal, entonces pasa al proceso de mediación. Si las partes están de acuerdo, entonces se trabaja esa parte. Déjame ver qué otros tipos de casos te puedo mencionar. Pueden haber los casos de reclamaciones, que no ha habido un contrato, pero tienen una reclamación, por ejemplo, desalojo de una propiedad donde no ha habido un contrato entre las partes, sino que yo le dije, mira, quédate ahí unos días o una semana en lo que resuelves y luego esa persona no se va. ¿Y cómo se puede probar que eso pasó de verdad? Que la otra parte puede decir, no, pues eso es mentira. ¿Cómo se prueba eso? En mediación no se prueban las cosas. Uno de los aspectos que le explicamos al cliente es que vamos a estar enfocados en cómo se puede resolver. El mediador no está buscando quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Y tenemos que trabajar. Eso lo hace el juez. Eso lo hace el juez. Uh-huh. Así que si el cliente va en esa dinámica, nosotros le vamos a explicar que este no es el foro adecuado, que la mediación, porque nosotros no estamos buscando ni darle razón, tenemos que ser imparciales. Uh-huh. Así que no le podemos dar la razón ni a uno ni a otro. Sí, o sea, que el cliente que vaya a buscar empatía con ustedes, pues le van a decir, no, pues, para el juez. Ese caso no es adecuado para mediación. Sí. Así que podemos resumir en términos de los casos. Están los de convivencia social, que es conflictos de vecinos, por animales, por problemas de sanidad, colindancia. Tenemos los de conflicto familiar, que básicamente es entre personas por cuidado de familias. Están los pensión entre parientes, que cae dentro de conflicto familiar. La pensión entre parientes puede ser este joven adulto de 21 años, pero puede ser para el cuidado del papá, que necesitan que se les dé que se reúnan dinero para llevarlo a un centro de cuidado, por ejemplo. Están las relaciones de pareja y asuntos de menores, que caen los que ahorita discutimos, que son los casos de menores que son referidos por el procurador, por el juez, o que vienen voluntariamente. Tenemos los casos contractuales, que puede ser, ese abunda mucho, que es el cobro de dinero. Yo te presté un dinero y no me lo has devuelto. O compré en un lugar a consignación, personas que compran a consignación, te lo vendí, usaste el producto, pero no me lo pagaste. Uh-huh. Así que los de cobro de dinero son unos casos que o sea que también ustedes bregan con los cobros de dinero. Cobros de dinero. ¿Se les da mucho allí, en la oficina del tribunal? Sí, cobros de dinero. La gente, o sea, la oficina de mediación, porque el tribunal va en miles a cobro de dinero, pero en esa oficina en particular, ¿y pueden manejarlos allí? Sí. ¿De verdad? Si las partes están en disposición, lo que necesitamos es voluntariedad y disposición, para que las partes entonces entren a... Eso es uno de los criterios. Tiene que haber disposición de las partes en negociar. Entre los criterios tiene que ser mayor de edad. Quiero resumir que uno de los aspectos importantes es que la gente lleve la dirección postal, porque si no, no podemos citar. Y hacer una invitación, que las personas se den la oportunidad de llegar a nuestra oficina, orientarse y luego tomar la decisión que deseen, pero que estén informados. No, y fíjate, en este caso que tú me mencionas de cobros de dinero, pero también están estos casos de particulares ahora mismo, lo de los bonos de Puerto Rico, los que están ahora mismo en la Junta de Control Fiscal y todos estos casos que ahora hay deudas que están relacionados a deudas de gobierno. Muchas de estas personas están yendo a mediación para bregar y no tener que someterse a procesos de demanda. O sea, y yo estoy mencionando esto como un ejemplo, porque esto es algo que tal vez mucha gente no sabe, pero que esto de la mediación se da en diferentes esferas, hasta en las más altas esferas. Ahora mismo está ocurriendo. La mediación es un proceso que se utiliza para no drenarse en un proceso largo, costoso, en el cual a veces pueden tardar años para resolver. Y en una mediación pues se puede resolver más fácilmente. Precisamente ese es el objetivo, darle un espacio a la gente que puedan resolver, que sea de manera, es gratuito, que sea de manera rápido
y que no tengan que pasar por un proceso judicial que emocionalmente sabemos que drena a los clientes. ¿Hay un teléfono que tú puedas ofrecer? Sí, el 787-652-5585 y el horario es de 8:30 a 12 y de 1 a 5. Ustedes están en el Tribunal Superior de Mayagüez en el segundo piso, ¿verdad? Sí, esto es en la avenida Hiram Cabaza, estamos ubicados dentro del Centro Judicial de Mayagüez, segundo piso. Sí, por eso, en el lado de que está el Tribunal Superior. Exacto. Por esa parte. Bueno, pues muchísimas gracias, Eileen. Gracias por toda tu orientación. A ustedes, amigos, por sintonizarnos. Y recuerden que les espero en la próxima edición de Soluciones a tu Alcance, si Dios lo permite. Puerto Rico lo pidió y los vamos a complacer. Se extiende el autoliquidatón de Mayagüez Ford, la liquidación de autos más grande. Llama al 919-0303 y aprovecha. Autos nuevos, usados, demos, reposeídos, con descuentos de hasta $5,000. Intereses desde el 0%. Pagos desde 189 mensuales. Y aquí pagamos más por tu trading. Autoliquidatón de Mayagüez Ford, carretera número 2, marginal frente a Sam's. 919-0303. 919-0303. ¿Tienes dificultad para mantenerte dormido? ¿Despiertas mucho antes de la hora acostumbrada? Si has manifestado estos síntomas durante un mes o más, padeces de insomnio. Algunos factores como preocupaciones y malos hábitos son algunas de las causas principales. Sin embargo, existen condiciones como apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas que pueden afectar tu buen dormir y calidad de vida. Existen varias alternativas para dormir bien sin necesidad de medicamentos. Para más información, llama a Somnos Clinic del Dr. Fajet a su oficina de Mayagüez 787-986-7273, Ponce 290-5577. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Natucentro, el supermercado de la salud en la calle Marginal de Sultana, tiene ahora una preciosa sucursal en la calle McKinley, 26 Oeste en Mayagüez. Tanto en Sultana como en McKinley, en Natucentro le ofrecemos salud de muchas maneras. Suplementos nutricionales, jugos, bizcochos, cereales, frutas, libros sobre salud, panes y una inmensa variedad adicional de productos para cuidar su salud. Natucentro en la calle Marginal de Sultana y ahora en la calle McKinley de Mayagüez. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Mayagüez Medical Center, en su compromiso de ofrecer servicios de salud de clase mundial, continúa renovando sus facilidades. Este año comenzó los proyectos de remodelación y expansión de nuestra sala de emergencias, remodelación de las 62 habitaciones del 6º piso. El compromiso del Mayagüez Medical Center es el de continuar ofreciendo servicios médicos de excelencia a todos sus pacientes para llevar tu salud a otro nivel, expandiendo, remodelando, construyendo. 787-652-9200. Mayagüez Medical Center, construyendo para llevar tu salud a otro nivel. Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Y hasta aquí Soluciones a tu Alcance con la licenciada Fabiola Blonder, especialista en salud mental. La ayuda que tú necesitas para resolver tus problemas de salud mental, social y otros. Será hasta la próxima semana, que llegó con el auspicio de Neurologic Music Therapy, Mayagüez Ford, Toyota San Sebastián, Toyota Arecibo, Supermercado Natucentro, Salud es Natucentro, Laboratorios Clínicos Irizarry Wash, donde tu salud y satisfacción son nuestra prioridad. Somnos Clinic del Dr. Fajet, Hospital Mayagüez Medical Center, las manos que te cuidan. Mayagüez Medical Center.